Hola camaradas, buenas tardes, ¿qué tal? Nada, hoy voy a hacer un pequeño vídeo mostrando un tutorial de cómo intentar, porque esto es un intento solamente, una prueba, a ver cómo queda, cómo poder teñir y oscurecer piezas del equipo americano durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso, vamos a probar con una funda de cantimplora del ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial. Como podéis ver, es una funda de cantimplora pues, normal y corriente. Es una réplica, obviamente, no es un original. Aquí podéis verlo. Pues nada, simplemente una pieza que se puede comprar en cualquier tienda de recreación y por lo que sé no es un precio excesivo, con lo cual tengo varias, con lo cual si queda mal, pues hombre, tampoco me importa demasiado que se estropee. Quiero ver qué tal queda para ver si puedo utilizar este truco para futuras cosas que haga con mi equipo. En este caso lo que vamos a utilizar para el oscurecimiento es té rojo. Aquí lo tenéis, unas bolsitas de té rojo. Esto es un té que puedes comprar obviamente en cualquier tienda de alimentación, no es caro. Este en particular vienen 25 bolsitas, por lo que veo aquí. Aún no sé las que voy a utilizar. Posiblemente 5, 6, 7, quizás tenga que poner alguna más. Según cómo vaya quedando la tonalidad, que me guste lo oscuro o no oscuro que esté, se le puede añadir un poco de café, pero bueno, ya iremos viendo cómo queda. Y nada, simplemente el proceso es obviamente muy sencillo, simplemente hervimos un poco de agua, que ya la tengo aquí hirviendo. Una vez que el agua esté hirviendo, pondremos el té y lo dejaremos reposar unos 15-20 minutos aproximadamente, más bien 15, para que el agua absorba bien el té y nada, una vez que tenga el té preparado y el agua se haya enfriado un poco para no dañar la funda, pues introduciremos la funda de la cantimplora y la dejaremos pues unos 45 minutos, una hora más o menos, a ver qué tonalidad va cogiendo. En función de la tonalidad que coja, pues o añadiremos más té o lo dejaremos más tiempo. Pero bueno, como dije antes, es un poco ir probando, ver cómo va, ver qué tal queda y sobre todo ver qué realista queda. La verdad que nunca he probado con el té rojo, el que compré. Puede ser que quede bien, que quede muy rojo, un color muy anaranjado, no lo oscurezca bien. Bueno, iremos probando y ya os iré contando. Muchas gracias, chicos. Pues nada, ya tenemos el té preparado, ya tenemos la funda dentro. Ahora lo vamos a dejar que repose aproximadamente una media hora. Y en media horita más o menos veremos qué tonalidad tiene. Cada 10-15 minutos le daremos la vuelta. La verdad que no le he puesto mucha agua, de hecho el agua, aunque sí la empapa, no cubre completamente la funda, como podéis ver, porque no le quise poner demasiada agua para que el té estuviera mucho más concentrado. Obviamente cuanta más agua, más té necesitaría para que oscurezca. Tampoco estoy muy seguro de cómo va a quedar. La verdad que el té, como dije antes, es té rojo. Y como se puede apreciar, no sé si se verá bien, el color del té es muy rojizo. Es un color muy rojizo de té. Voy a intentar mover un poquito para ver si se puede apreciar un poco mejor. Ahí podéis ver un poco la tonalidad del té. Es muy rojizo. Pero bueno, vamos a intentar a dejarlo un tiempito, a ver cómo va, que vaya empapando bien en el té. Como os decía, cada X tiempo le iremos dando un poquito la vuelta para ver cómo va quedando. Y nada, vamos a esperar. En principio el color que está adquiriendo me gusta. La verdad que me gusta, pero obviamente, claro, ahora mismo está empapado. Pero vamos a ver si empapa bien del té y ya veremos cómo queda. Pues nada, la funda lleva como una media hora aproximadamente dentro del té. Y de momento este es el color que tiene. A mí me gusta el color,
pero sí es cierto que ha quedado muy rojizo, como dije antes. Obviamente queda muy rojizo. Ya, obviamente tendré que buscar otro tipo de té diferente, otra tonalidad. Aunque, repito, no me desagrada del todo la tonalidad que ha cogido. Aquí podéis ver. También puede ser que parezca más el color más rojizo por la luz de la cámara con la que estoy grabando. Pero bueno, le he quitado el flash incluso a la cámara, pero incluso con todo, pues no es real del todo como se ve aquí. O sea, es un poco más oscurecido, pero la verdad que por eso os digo que el color me gusta, pero no es exactamente lo que yo buscaba. Entonces, voy a dejarlo de todas maneras una horita más dentro del té y os diré cómo y enseñaré cómo queda, pero yo creo que ya mucho más que esto no va a cambiar. Me estaba planteando también lo de añadirle un poco de café para oscurecerlo, pero creo que no, creo que al final lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así simplemente con el té. Simplemente lo voy a dejar una horita más en el té y ya luego lo pondré a secar. Y os grabaré un pequeño vídeo de cómo queda finalmente ya una vez seco. Ahora ya está un poco seco, ya lleva unos 10 minutitos fuera del té, pero hombre, todavía le falta, todavía está mojado. Cuando lo saqué lo escurrí bien, lo apretujé bien para que soltara el agua, el exceso de agua, pero está húmedo todavía. Entonces vamos a ver cómo quedaría una vez que esté seco totalmente. Pero repito, yo no creo que cambie mucho la tonalidad. Como os digo, voy a dejarlo un poquitín más en el té, otra horita más o menos, y ya veremos cómo queda. Este es el color que tiene el té. Entonces pues nada, vamos a ver qué tal queda. Vamos a dejarlo otro poquitín dentro del agua y veamos qué tal queda una vez termine.